Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del señor embajador de la República de Rusia en República Dominicana, el embajador Alexei Seredin. Le agradecemos muchísimo al embajador en este momento aceptar una invitación para hablar de lo que puede hablar un embajador. No es el objetivo de la revista entrar en temas que no sean posibles que un diplomático los trate. Lo entendemos. Le agradecemos al embajador Seredin que esté con nosotros y le damos la bienvenida. Gracias, embajador. Quisiéramos decir primero que las relaciones de República Dominicana, aunque estuvo vetado durante muchos años por la forma que se gobernó la URSS, teníamos unos lazos muy claros y fueron cientos de dominicanos que fueron a estudiar a universidades en Rusia. Quien otorgaba esas becas era el Partido Comunista Dominicano, pero tenía una condición: no condicionaban a los becarios a participar o a ser miembros de ese partido. Sencillamente otorgaron las visas a esos estudiantes y hoy tenemos muchos dominicanos que se graduaron en Rusia y muchos dominicanos casados con rusas, madres de hijos dominicanos. De modo que tuvimos mucho tiempo con unas relaciones no publicadas, pero reales. Actualmente, después de los años 90, Rusia es una nación que no cuenta con los aliados que tenía y cuenta con algunos problemas que el embajador nos puede ayudar. Lo primero es las relaciones con República Dominicana. ¿Se inician con su gestión aquí o existían antes de usted venir? Buenos días, muchas gracias por la Gracias invitación a su a programa. Claro que nuestras relaciones tienen una historia. Tenemos este año exactamente, el 8 de marzo, celebramos 80 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. El año 90 del siglo pasado acordamos con la República Dominicana acreditar a nuestros embajadores por concurrencia. Nuestro embajador de Caracas desempeñaba como embajador por concurrencia en la República Dominicana y su embajador en Alemania fue acreditado en Moscú por concurrencia. Y pues el año 2006 ustedes abrieron por primera vez la embajada suya en Moscú. Y pues ahora nuestras relaciones maduraron tanto que nosotros abrimos la embajada el 12 de abril. Usted es el primer embajador que tenemos después del... tengo la dicha de ser el primer embajador de Rusia. No es concurrente, es solamente aquí. Residente aquí en la República el 12 de abril, como dije. Llegamos con pocos funcionarios para iniciar nuestro trabajo acá. Embajador, el mes pasado o antepasado pasó por aquí el señor canciller de Rusia. Ya usted era embajador. ¿Cuál fue el objetivo de la visita? El objetivo de la visita es impulsar aún más las relaciones de amistad entre nuestros dos países. El señor canciller estuvo en la República Dominicana en el marco de su gira a América Latina. Él estuvo en Brasil antes de la llegada a Santo Domingo, participando en la reunión de los cancilleres de los países del BRICS. Y luego visitó Santo Domingo y fue la visita histórica, fue la primera visita de un canciller ruso a la República Dominicana. Y en transcurso de su estadía en Santo Domingo fue recibido por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Mantuvo unas fructíferas conversaciones con el canciller dominicano Álvarez. Entonces ahora tenemos una base bastante sólida para adelantar, para trabajar, avanzar en nuestro trabajo. Embajador, mire, decíamos al principio que no es el objetivo
colocar en posiciones difíciles diplomáticos que tienen que ser diplomáticos. Es decir, sabemos cuáles son las limitaciones. Sin embargo, sí se puede. Y si no puede decir, no, mire, no le puedo tratar. El tema de las limitaciones. El mundo hoy no está tan polarizado como estuvo en el pasado. Y su país es uno de los polos, Estados Unidos, China, Rusia, y da la sensación de que algunas potencias quieren áreas de influencia específicas y da la impresión de que a pesar de que en un momento dado las relaciones de Rusia y Estados Unidos fueron buenas con los dos expresidentes actuales, a veces hay diferencias y da la sensación de que déjame tranquila Europa, pero te dejo tranquila América. ¿Hay algo de eso? Claro que ahora ya hemos pasado un periodo, cuando en los años 90 vivíamos un momento así llamado de unipolaridad. Ahora se está formando un mundo más democrático, más justo. Surgen nuevos centros del poder en el mundo. Ya le mencioné la agrupación de países de los BRICS y cada uno de estos países representa a sus regiones. No se trata de divisiones, sino del mundo más democrático con representación de otras civilizaciones. Ahora se trata de China, de que es un centro regional y mundial muy importante, de la India, de Brasil como es líder y locomotora económica de toda la región de América Latina. Y pues África del Sur y Rusia también representa, es un centro Embajador, para nosotros el tema más difícil es Ucrania. Realmente Rusia rompió todas aquellas relaciones que tenía con los 11 o con los 15 países de la URSS, y con el único país que ha tenido conflictos ulteriores es con Ucrania. Realmente, ¿cuál fue la causa de las diferencias que inclusive se fue hasta la guerra, hasta la armada? Y realmente, ¿por qué su país tiene razón? Las demandas de Rusia tienen razón en ese conflicto. Tratando de algo, de que usted sea imparcial, que no debe de serlo, pero ¿por qué es así? Primero quiero recalcar que Rusia no rompió con los países que son vecinos a mi país. No es lo mismo, embajador. Sí, no es lo mismo. Creamos la comunidad de los estados independientes y Ucrania fue parte de esta comunidad. Y la raíz del conflicto que ahora vivimos con Ucrania es que el año 14 los países occidentales trataron de organizar una así llamada revolución de colores, el famoso Maidán, a finales de los años 13, el año 14, y lograron derrocar al presidente legítimamente, el gobierno legítimamente establecido, encabezado por el presidente Yanukovych. Después de este de la primavera, ¿verdad? En febrero, sí, febrero exactamente, de 2014. Entonces llegó al poder un gobierno completamente ilegítimo y fue apoyado por los países occidentales, por Europa, por Alemania, por Francia, por los Estados Unidos, que promovieron esta revolución de colores. ¿Y sabe qué? ¿Qué primer decisión fue de este gobierno? De suprimir al pueblo de habla rusa. Rusoparlantes realizaron la política de genocidio en contra de esta parte de la población. De la gente que profesa la religión ortodoxa también hay muchas violaciones registradas de sus derechos.
Y pues en el año 14 la parte que no aceptó el golpe de Estado que tuvo lugar en Kiev decidió tomó la decisión de vivir independiente de este régimen. La población de la península de Crimea decidió en el marco del referendo popular de anunciar su independencia y luego de su reunificación con Rusia. Y la población del sureste de Ucrania, exactamente en las regiones de Lugansk y Donetsk, ellos decidieron no vivir con estos violadores de los derechos humanos que gobernaban en Kiev. Y lo más importante que el gobierno que fue establecido en Kiev mandó el ejército a suprimir esta voluntad de la gente. Y pues aparecieron muchos pues, muertos, se derramó la sangre y empezó la conflagración de los actos bélicos. Y como resultado de esta confrontación, Rusia ayudó a realizar unas conversaciones pacíficas y logramos acuerdos de Minsk I y Minsk II. Minsk es la capital de Bielorrusia, que es vecina de Ucrania. Con participación de los países occidentales, logramos establecer paz, elaborando un programa del arreglo de este conflicto. Pero la parte ucraniana fue ya como títere en las manos del occidente y pues no querían hacer paces con su propia población. ¿Y hasta dónde como pueblo, Ucrania y Rusia, a veces da la sensación de que hay una solución de continuidad en los dos pueblos, como que a veces es lo mismo? Es así en una parte grande de Ucrania y de Rusia. Inclusive hubo gobernantes que eran ucranianos. Sí, claro, consideramos, en general nosotros consideramos que Rusia y Ucrania, los pueblos rusos y ucranianos son dos ramas de un solo pueblo. Desde los tiempos del Imperio Ruso vivimos juntos en el marco de un Estado. En la Unión Soviética también vivíamos ¿Y lo ven así los dos pueblos? Sí, somos pueblos hermanos o un solo pueblo, dos ramas de un pueblo. Entonces, claro que unos analistas consideran esta guerra así como la guerra civil, ¿no? Pero y la salida al mar es la razón real, embajador. La salida al Mediterráneo. ¿Salir al Mediterráneo? La salida de Rusia al Mediterráneo es el verdadero problema. El verdadero problema que le dije fue el genocidio del pueblo ruso. El pueblo ruso y la gente ucraniana que hablaba el ruso fue el blanco de los ataques del régimen de Kiev que estaba establecido. Pero claro que el problema es mucho más complejo y en diciembre del año 21, ofrecimos a los Estados Unidos como líder de la Organización del Atlántico del Norte pues a llegar a un acuerdo sobre la estabilidad de las reglas de seguridad en el Pero con espacio. Finlandia no hay ese problema, ¿verdad? Finlandia... ¿O hay un poco de problema con Finlandia y el Mar del Norte? En Finlandia no tiene salida al Mar del Norte. Finlandia siempre fue nuestro vecino y pues consideramos como un gran error de su incorporación a la OTAN. Sí, pero en cuanto a la relación histórica, como parte de la Federación Rusa y a lo largo de la historia, ¿qué tanto dependía Rusia o depende Rusia de Ucrania para su producción, para sus industrias? O sea,
¿Qué tan estratégico es, además de lo que es la protección de su población, en términos de economía? Bueno, Rusia es un país autosuficiente. Tenemos de todo. Tenemos la industria, tenemos la agricultura, tenemos recursos naturales, tenemos todo. Pero claro que nuestra industria desde los tiempos del Imperio Ruso, desde los tiempos de la Unión Soviética, fue entrelazada. Claro que teníamos pues unas ramas que fueron muy interdependientes. Sí, sí. Pero después de la desintegración de la Unión Soviética, después del año 91, creamos ya nuestras propias industrias y ahora no dependemos de Pero nadie. son quizá el país más extenso del mundo, con la Siberia y todo, pero nosotros los que vivimos en esta área, Estados Unidos nos tiene acostumbrado a pensar diferente. Y vemos Rusia y caramba, ¿y cómo es posible que una nación que haya logrado conquistar el espacio o hacer un avión Antonov no tiene un automóvil que compita en el mundo? ¿Qué ha pasado con una computadora o con un automóvil? Bueno, usted bien ha dicho que, bien ha mencionado computadoras, pero computadoras tenemos nuestras, las computadoras de tecnología cuántica, ahora trabajamos en eso mucho. Claro que no tenemos la producción de microprocesadores y de la producción industrial a gran escala, porque hay otros centros en el mundo que producen y es muy difícil competir con ellos. Pero nosotros ahora, como le he dicho, somos autosuficientes y trabajamos tomando en cuenta que los países occidentales impusieron sus medidas unilaterales ilegales, coercitivas, respecto a nuestro país. Ahora desarrollamos toda la producción de todos los productos que necesitamos nosotros usando los recursos propios. Bien, embajador Seredín, en este momento, si desde el punto de vista de Rusia, país que usted representa, ¿cómo podemos calificar dónde está el conflicto, la situación hoy, dónde está el conflicto de Rusia y Ucrania? ¿Seguimos con los mismos niveles de guerra? ¿Tenemos algún nivel de conversación, algunos acuerdos? ¿Hay ambas cosas? ¿Dónde realmente está la situación de esos dos países con su guerra hoy? Sí, es muy importante entender que Rusia siempre estaba en pro de la paz. Como le he explicado, el 21 ofrecemos a los países occidentales firmar un acuerdo de seguridad. Eso en el año 21. Antes de la operación militar especial, el año 21, a los Estados Unidos ofrecimos eso. ¿Para que ellos no entraran a Ucrania a la OTAN? Bueno, uno de los puntos fue este, pero se trataba mucho más, la idea fue mucho más amplia de establecer un orden de seguridad que garantizara la paz en la región de Europa. Y también es muy importante entender que Rusia no empezó la guerra. Tratamos de poner fin a esta guerra, porque por esa misma razón en abril... Ustedes no empezaron la guerra. No empezamos. Exactamente por esta razón, en abril del año 2022, ya después del inicio de la operación especial, ofrecimos las negociaciones con la parte ucraniana y ya logramos un acuerdo, pero fue roto por los propios ucranianos que recibieron las instrucciones de Londres, del gobierno de Boris Johnson, entonces el primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña. Carlos. Y hoy no hay comunicación, no hay ningún acuerdo en camino.
Ahora mantenemos los contactos con la parte ucraniana en el marco de otra ronda de conversaciones en Estambul. Pero la guerra sigue, el intercambio de armas. Es que la parte ucraniana, teniendo, una vez más recalco eso, no es un gobierno independiente, recibe las instrucciones del Occidente y actúa según sus órdenes. Ahora ellos están en la mesa de las negociaciones y exigen una tregua, pero Rusia no quiere treguas, Rusia quiere una paz duradera y que garantice el desarrollo pacífico. ¿Y cuáles son las condiciones de Rusia? ¿Que le den qué territorio? Lo más importante es que en Ucrania... Fuera de Crimea, ¿qué más? No se trata meramente de territorios. Nosotros luchamos por el derecho de los pueblos de vivir en paz y profesar su propia religión. Ese es el discurso, y hablar el pero la realidad en territorio, ¿cuál es? Ahora son parte del territorio ruso de manera constitucional. Los pueblos en el referendo constitucional optó por la integración a Rusia, a Gran Rusia, los pueblos de así llamada Novorossiya, lo llamamos las regiones de Zaporozhia y las regiones de Gerson. Entonces, son 5 regiones de la ex Ucrania que forman parte de Rusia. Es Crimea, Gerson, Zaporozhia, Donetsk y Lugansk. Son parte de Rusia. Usted dijo algo ahora, medio rápido, y quiero que lo puntualice. Da la sensación de que si Ucrania fuera que tomar su decisión, inclusive Zelensky, él tomar la decisión con Putin, como que llegara a un acuerdo, pero usted dice que tiene mucha influencia de OTAN y de Occidente. ¿Es así? Sí, claro, él no es independiente en su actuación. Él no es totalmente independiente. No es independiente y sabe que no podemos ahora decir a ciencia cierta que este gobierno en Ucrania, en Kiev, que el régimen de Kiev puede firmar acuerdos jurídicamente obligatorios. Otro gobierno que puede venir después del gobierno de Zelensky puede decir que no reconoce esos acuerdos, porque ese gobierno es producto del golpe de Estado. Entonces, y más aún el propio Zelensky ahora lo llamamos, en el pueblo ruso lo llaman un presidente vencido, porque no realizó las elecciones según el calendario electoral de Ucrania. No tiene ahora no es legítimo, digamos. Usted no ve cerca un arreglo, no una tregua, sino un arreglo definitivo. Rusia en pro de no un arreglo, no una tregua que solicita. No tregua, no un acuerdo definitivo. Sí, estamos en pro de acuerdo definitivo, de paz, que garantice vivir a ambos pueblos en paz. Pero lo más importante es que en Ucrania se realice el proceso de desnazificación, porque este gobierno está apoyado en los grupos meramente nazistas que profesan que tienen su origen en las organizaciones nazistas de Ucrania que estaban luchando en contra de las tropas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial, la llamamos en Rusia Gran Guerra Patria. Junto con los fascistas estaban cometiendo muchas otras atrocidades en contra de su propio pueblo, del pueblo judío que estaba viviendo en Ucrania en aquel entonces. Así es, así son las verdades que no quieren aceptar en el Occidente. Usted como diplomático, hubo una declaración en estos días del presidente Lula, que él dijo, nos puso en atención acerca de algo, del presidente de Brasil, ¿sí?, que lo idóneo sería que las negociaciones de paz estuvieran dirigidas o con la colaboración de países que no tuvieran que ver con ninguna de las dos partes en conflicto. ¿Usted ve eso de verdad como que quizás hay demasiado compromiso con una u otra parte de las personas que están promoviendo ese diálogo? ¿O son prorrusos o son proucranianos? Nosotros vemos con muy buenos ojos a todos los intentos de ayudar a coadyuvar a establecer la paz en Ucrania.
Los intentos de Brasil, de otros, de su iniciativa con China, apoyamos a estos, pero tienen que ser dirigidas sobre todo a la parte ucraniana, porque la parte ucraniana no quiere establecer la paz duradera. Ok, bien. Embajador, desde Canadá hasta Argentina, toda América, ¿cuáles son las naciones que ustedes tienen mejores relaciones diplomáticas? Vemos a toda América Latina, a todos los países de América Latina como nuestros amigos. Sí, los ven así, pero tienen que relaciones. El concepto de la política exterior rusa menciona 4 países de América Latina que son nuestros socios estratégicos. Primero Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Por qué no ayudan un poco más a Cuba? ¿Cómo? No ayudan un poco más a Cuba. Bueno, cooperamos con... Cuba ha sido un aliado de los últimos 50 años. Somos países amigos, cooperamos de manera muy estrecha en todos los campos, en lo político, apoyamos en la Asamblea General. Con nosotros, embajador, sabemos que podemos mandar piñas a Rusia, pero en el intercambio comercial, después de usted estar 2 o 3 meses aquí, ¿qué ha visto que se puede abrir comercialmente entre Rusia y República Dominicana? Sí, claro que tenemos muy buenas perspectivas del desarrollo de la cooperación económico-comercial. No se trata solamente de los rubros tradicionales de frutas tropicales, de cacao, café, sino también ustedes tienen muy buena producción en las zonas francas. Rusia puede ofrecer mucho más productos que ahora adquieren ustedes. Tenemos fertilizantes muy de alta calidad, ecológicamente muy limpios. Y el poder adquisitivo del ruso de hoy día permite mucho turismo que puedan venir, o todavía. Claro, Rusia ocupa el 4º lugar en el mundo por la capacidad adquisitiva. Entonces podemos reanudar nuestra cooperación en este campo. En 2019 tuvimos hasta... Después de usted ver en estos meses aquí, si le piden consulta sobre algún tipo de cooperación que se pueda hacer para ayudar a Haití, ¿qué usted le recomendaría? Rusia siempre estaba en pro de que los problemas de Haití tienen que resolver los propios haitianos, pero claro que los países extranjeros tienen que prestar mucho más apoyo a este proceso. Apoyamos en el marco de las Naciones Unidas las decisiones dirigidas a ayudar a este país, pero claro que los países que tradicionalmente estuvieron involucrados en los asuntos de Haití y tienen una historia muy mala de intromisiones, tienen que asumir mucha más responsabilidad, tienen que financiar la misión que ahora está actuando en Haití, tienen que hacer pues aportes más significativos, estamos convencidos en eso. Pero claro, Rusia siempre estará, vamos a adoptar siempre la postura muy constructiva en lo que se refiere al arreglo de la situación allá. Carlos. Embajador, en el caso de República Dominicana, las principales relaciones que teníamos hasta que inició el conflicto son las relaciones que tenemos con el turismo, los intercambios de turistas, sobre todo de Rusia hacia la República Dominicana. Eso se había detenido totalmente. ¿Cuál es la situación en este momento con el turismo ruso? ¿Está totalmente suspendido con República Dominicana o ya se han activado algunas operaciones? Y en otras áreas de intercambio comercial, ¿en qué tiene incidencia República Dominicana, por ejemplo, en Rusia o Rusia en República Dominicana? En lo que se trata del turismo, en 2019 tuvimos, según los datos dominicanos, 250,000 personas, ciudadanos rusos que venían con fines, en un año, con fines turísticos a la República Dominicana. Ahora tenemos, bueno, unos 20,000, no más.
Eso se debe a que no tenemos ahora los vuelos directos. Antes teníamos, ahora no tenemos. Por la situación en el mundo no realizamos los vuelos porque el espacio aéreo de Europa está cerrado por nuestros aviones. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta, pero a pesar de eso, realizamos los vuelos al hemisferio occidental. A La Habana hay vuelos de las compañías aéreas rusas y podemos llegar a la República Dominicana. Para eso tenemos que tener las seguridades aquí en la tierra de mantenimiento, de abastecimiento de querosena, de otros asuntos relacionados con el... Nosotros tenemos relaciones totalmente abiertas con Rusia hoy. ¿Nosotros le pusimos alguna restricción a Rusia como país? No, en América Latina ningún país apoya las sanciones en contra de Rusia. Inclusive las sanciones contra el presidente Putin. Inclusive la República... ¿Putin puede venir aquí ahora mismo a una visita oficial? Bueno, esperamos que sí, que puede. No, yo escuché que había países que le tenían una orden de prisión. No tenemos ninguna duda de que la República Dominicana preste todo el apoyo y la seguridad. Teníamos el canciller aquí. Sí, claro. Sí. Señor embajador, ¿usted cuántos rusos hay viviendo aquí en República Dominicana, bueno, según lo estimado del embajador? Según nuestros cálculos, no son muchos, pero son suficientes para decir que hay este fenómeno. Más de 2.000 personas, según los datos oficiales. Puede ser hasta 3 o 4 o 5.000, bueno, de... rusos, sí. Que se han hecho dominicanos. Sí. Tienen sus comunidades donde viven. Rusia es una democracia plena. Claro. ¿Cómo? Claro. Claro. Realizamos las elecciones democráticas del presidente del Parlamento con plena transparencia. Funcionan todas las instituciones democráticas. Personalmente, entiendo que ustedes tienen un buen gobernante, pero a veces pienso que es un pequeño zar del pasado. ¿Es así? No. Tienen ciertas potestades que se difieren de las... Esas son potestades. Que se difieren de, por ejemplo, de las repúblicas de América Latina. Aquí el presidente es el jefe del gobierno, ¿no? En Rusia, por ejemplo, el presidente es el jefe de Estado. Claro que aquí es el jefe de Estado, pero al mismo tiempo el presidente del gobierno. En Rusia el presidente es jefe del Estado. Tenemos presidente del gobierno también, un primer ministro. Un primer ministro que maneja... ¿Tienen una constitución ustedes? Claro que tenemos la constitución. ¿Qué tal? Pues la constitución no puede que ser garantiza, la tradición, bueno, no somos monarquía como Gran Bretaña, que no tiene esta virtud de constitución. Entonces, ahora funcionan todas las libertades que están estipuladas en la Constitución, la libertad de expresión. Y la religión, es decir, porque se hace Estado ortodoxo, pero ¿cómo se maneja actualmente allá? O sea, ¿hay espacios así de tolerancia y convivencia? ¿O cómo? Sí, en Rusia se asocian a la religión ortodoxa rusa cerca del 80% de la población, pero también hay una gran parte que profesa el Islam. Tenemos al Cáucaso del Norte unas comunidades muy grandes. Tenemos en Tatarstan la república donde hay mucha gente que profesa la religión islámica. Tenemos el budismo, tenemos judaísmo, entonces también. Son 4 religiones principales que hay en Rusia. ¿Cuál es la población actual? La población es 147 millones. 147 millones. Mucho. ¿Hay otros productos o actividades que se pueden comercializar dominicanas en Rusia? Claro, bueno, siempre tenemos mucha demanda. Ustedes no beben ron, pero beben vodka. Aquí no se produce vodka, ¿verdad? Sí, ron, en Rusia inclusive producimos ron dominicano. Ajá. Nos traen la base, los productos para producir ron en Rusia. Se venden mucho el cacao. Sí, pero mire, embajador,
tengo que decirle algo que me dijeron unas personas que trabajan en turismo y que vieron algo muy interesante en el turista ruso, que dice, nos encantan los turistas rusos. ¿Y por qué? Que el turista ruso viene con el dinero en efectivo, así, saca la mano del bolsillo, saca un bollo de dinero, así. Dicen, es que quizás el ruso no es como muy dado a la bancarización o prefiere ese tipo de pago, así, prefiere manejarse de esa manera. No, es que sabe que el dinero digital electrónico en Rusia, el sistema de pagos es muy desarrollado. Sí. En Rusia utilizamos en todas partes las tarjetas. Sí. Pero en lo que se refiere a los pagos internacionales, ahora se debe a las medidas coercitivas y legítimas del Occidente. Y por eso la gente rusa que viene Tiene que viajar se con ve efectivo. obligada a usar viajar efectivo. con efectivo porque no puede pagar con las tarjetas. Pero tenemos esta opción para los pagos internacionales, las tarjetas MIR, y le podemos ofrecer a la parte dominicana si quiere que haya más turistas rusos. Hay que buscar las maneras de Hay una pregunta que nos puede servir de orientación para lo que puede pasar en Cuba, si Cuba se capitaliza un poco. Cuando en los años 80 todo era del Estado en Rusia, hoy día todo es sector privado. Las grandes empresas del Estado, ¿cómo pasaron al sector privado? Pasamos el proceso de privatización. Exacto, pero ¿cómo? O sea, ¿quién no tenían poder adquisitivo para Fue comprarlo? un proceso muy doloroso. Y este proceso tuve las consecuencias, le digo francamente, no siempre muy positivas. Y por eso a inicios de los años 2000 teníamos Pero ¿por qué, por ejemplo, la fábrica de aviones tiene un dueño y usted no es el dueño? Usted es diplomático. a inicios de los Podía años... ser usted el dueño porque los dos estaban en la misma condición económica. Bueno, a inicios de los años 2000 empezamos el proceso de crear las empresas grandes con gran participación del Estado. Ahora tenemos unas corporaciones... Pero hubo inversión extranjera allá. Sí, ¿Permitieron ustedes Sí, capital claro. extranjero que llegue allá? En los años 90 llegó mucho capital extranjero, invirtieron en la industria de energía, sobre todo de extracción de petróleo y gas. Todavía existen... Alemán, por ejemplo. Sí, todavía existen las empresas que cooperan con nosotros, pero después de 2022 muchos salieron y ahora piensan regresar, pero nosotros ya vamos a pensar dos veces. ¿Y le para siguen dar vendiendo el gas a Alemania? No en tan cantidad como antes, porque explotaron... El oleoducto está tapado. Sí, gasoductos están tapados, vendemos sobre todo ahora... Sí, claro, tenemos gasoducto que todavía funciona, Ok. pero también vendemos el gas licuado natural. Rusia fue muy claro con el apoyo a Siria. Actualmente, ¿ustedes han intervenido entre Israel e Irán? ¿O le han Nosotros, dejado ese problema a Estados Unidos? nosotros nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta agresión que tuvo lugar en contra de Irán, porque esto se realiza en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Irán es aliado de Rusia. Pues mantenemos, Irán, China y Corea del Norte son aliados de ustedes. mantenemos el socio estratégico de Rusia, mantenemos muy buenas relaciones con Irán y también mantenemos buenas relaciones con Israel. Por eso a nosotros es muy lamentable ver este conflicto y nos pronunciamos enérgicamente en contra de esta agresión que no fue provocada por Irán. Los israelíes dicen que están actuando para prevenir que para que Irán obtenga las armas atómicas, pero Así se como usted dice que quizás Ucrania, si no tuviera tanta influencia de OTAN, hubiera llegado a algo. ¿Usted cree que Israel, si no tuviera tanta influencia de Estados Unidos, quizás no estuviera tan enfrentado a Irán? Perdón, repite la pregunta.
que puede estar Israel puede tener mucha influencia, son amigos de ustedes, pero por tanta influencia que tiene Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos está usando a Israel para pelear con Irán. Vimos que los Estados Unidos mantenían las conversaciones con Irán respecto al programa nuclear iraní. Estaban en plenas conversaciones cuando se realizó este ataque. No sabemos qué fue la causa principal, pero lo vemos que esto va a perjudicar mucho al proceso de las conversaciones. Bien. Embajador, no lo podemos dejar ir sin hacer una pregunta política. ¿Por qué si las relaciones Putin-Trump fueron tan buenas en campaña política, por qué no han mejorado después que ambos son presidentes? Ahora los presidentes mantienen muy buenos contactos. Antes, con el gobierno del presidente Biden no teníamos contactos para nada. Y ahora hicimos un paso muy importante, establecemos contactos a nivel presidencial, a nivel del canciller ruso y secretario de Estado de los Estados Unidos, mantenemos contactos y eso es muy importante. Los países que poseen el arsenal nuclear más grande del mundo tienen que mantener contactos y tienen que realizar desarrollar las relaciones, porque de ambos países depende la estabilidad estratégica. Señor embajador, ¿qué significa China para Rusia? ¿Son socios o son competencia? China para Rusia es un amigo, es un vecino con el que estamos condenados a la amistad, porque tenemos una frontera de miles de kilómetros. Tenemos una buena historia de los contactos y nosotros valoramos mucho que el gobierno de China mantiene la misma postura. Entonces vamos a seguir desarrollando estas relaciones de amistad y de cooperación estratégica. Bien. Embajador, vamos a darle las gracias y a felicitar al gobierno ruso por el embajador que tiene aquí, que maneja todos los temas muy bien. Así que muchas gracias y que vuelva, ¿verdad? Muchísimas gracias a usted. Deseo todos los éxitos a su prestigioso programa, a su canal embajador. de televisión. Y aprovecho la oportunidad, es que el 12 de junio celebramos el Día de Rusia, nuestra fiesta nacional, y quisiera felicitar a todos los rusos que viven aquí en la República Dominicana. Gracias, embajador. Seredin.